Buenas noches, saludos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Hoy es domingo 27 del año 2020 y continuamos entonces con nuestros servicios de los domingos en la tarde, ya al final, ya prácticamente de este mes de septiembre. Con la noticia, hermanos, que ya todos saben que si el Señor así lo permite, el sábado 3 vamos a tener nuestro primer servicio, servicio de apertura, luego de casi más de 6 meses de no poder congregarnos en la propiedad de la iglesia de Balboa. Vamos a tener entonces nuestro primer culto el sábado 3 a las 10 de la mañana y luego el mismo sábado 3 a las 5 de la tarde. Y el sábado 10 de octubre en el mismo horario, 10 de la mañana y luego el segundo servicio a las 5 de la tarde. Sábado 3 y sábado 10. Si el Señor lo permite y escuchamos de parte de las autoridades de salud que se sigue controlando los contagios por COVID-19 y se mantiene la apertura, seguimos entonces ya la segunda mitad del mes de octubre, pero ya no los sábados, sino los domingos. Muy posiblemente los pastores establecerán en el mismo horario, pero ya no sábados, sino domingos. Dicho de otra manera, los dos primeros fines de semana de octubre nos vamos a reunir sábado y la segunda mitad del mes de octubre, si el Señor así lo permite, conforme a la apertura como están programadas, nos reuniríamos entonces los domingos y confiando en el Señor, pues que los contagios sigan bajando, como también nuestro deseo sincero, nuestra oración al Señor, que los casos de personas fallecidas por COVID-19 también vayan disminuyendo hasta que podamos, no solamente en Panamá, sino en el mundo que sufre esta pandemia, podamos superar esta difícil situación de salud a causa de COVID-19. Esperando que la humanidad haya utilizado todos estos meses para reflexionar, todos, cristianos y no, los que somos ciudadanos comunes y corrientes y también a nuestras autoridades, que podamos reflexionar y enmendar nuestros caminos y nuestras acciones y el temor santo al único Dios verdadero abunde en los corazones de las personas en todos los países. Y seguimos, hermano, entonces ya esperamos terminar hoy con Judas, de los versos 12 al 25. Es una carta excepcional. Encontramos algunos relatos en esta epístola de 25 versículos, relatos que no encontramos en otros textos, pero no por eso no dejan de ser ciertos y tampoco no por eso no cuentan con la inspiración de las escrituras. Son 66 libros que conforman tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y como dice Pablo escribiéndole a Timoteo, todas las escrituras es inspirada por Dios, toda. Y Judas es una carta también inspirada por el Señor, a través de la persona del Espíritu Santo. Hay una versión de la Biblia que me gusta mucho, ya no sé, no la veo, no sé si todavía sale esa edición. Se llama Biblia del Diario Vivir, editora Caribe. Me gusta mucho. Yo la tengo desde hace un poco más de 20 años, unos 22, 23 años. Mi esposa la compró, pero es una muy buena Biblia. Si alguien la tiene, bueno, sepa que tiene una maravillosa traducción con sus comentarios y aporte. Los datos de Judas, ¿cuál es el propósito? Ya lo vimos el domingo pasado.
Recordar a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente, mantenerse firme en la fe y oponerse a las herejías. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por la semana que ha transcurrido, por cuidarnos y guardarnos y proveer para todas nuestras necesidades. No solo a nosotros, tu pueblo de la primera iglesia bautista de Balboa, sino a tu iglesia en Panamá y tu iglesia en toda parte del mundo, que son testigos vivos y eficaces de tu obra y de Cristo. Y gracias por este primer día de esta semana, domingo, Señor. Ayúdanos, si tú nos das vida durante esta semana, ayúdanos a vivir de una manera que te honremos, Señor. Danos una mente cristiana para pensar como Cristo. Y danos un corazón cristiano para sentir como Cristo. Ayúdanos, Señor, que podamos ser testimonio, piedras vivas y eficaces, testigos tuyos y del poder del Evangelio, Señor. Si hay entre nosotros hermanos débiles, ayúdalos, Señor, a recuperar su fortaleza espiritual. Si hay entre nosotros hermanos enfermos físicamente, te rogamos, Señor, que le des salud. Si hay entre nosotros hermanos pasando necesidades, que ellos puedan ver tu mano de provisión y también tú abriéndoles puertas que nadie puede cerrar, Señor. Te alabamos, Padre. Bendícenos esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que el propósito de esta epístola de Judas, escrita por el hermano de Santiago, Santiago llegó a ser cabeza de la iglesia en Jerusalén. Esta epístola o carta era para recordarle a la iglesia la necesidad, hermanos, de vigilar constantemente, mantenerse firme en la fe y oponerse a la herejía. Y el autor, como ya lo mencionamos el domingo pasado y en otras ocasiones, Judas, hermano de Jesús, hijo de María y también de Santiago. Destinatarios a quienes Judas le dirigía esta epístola, a los cristianos judíos y a todos los creyentes en cualquier lugar y en cualquier época o tiempo, como a nosotros en el presente. Escrita alrededor del año 65 después de Cristo. El marco histórico es desde el primer siglo la iglesia ha sido amenazada por la herejía y la falsa enseñanza, y para eso debemos estar siempre alerta. Cuando decimos que debemos estar siempre alerta, nos referimos, hermanos, en Balboa, a toda la congregación, a toda la iglesia. Hombres, mujeres, adultos jóvenes, pastores, ovejas, y los pastores también somos ovejas. Todos los hombres que son cabeza de hogar, hermanos, sobre todo los jóvenes, todos debemos estar alerta ante las amenazas de las herejías. Yo quiero añadir, hermano, que estamos viviendo en una época de mucha herejía que se apuntan para hacerle daño al pueblo de Dios. En el editorial introductorio de esta carta de Judas en la Biblia, al Diario Vivir, dice lo siguiente: para proteger del perjuicio, para guardar del ataque, para rechazar al enemigo durante siglos, defensores recios han levantado muros y fomentado guerra, invirtiendo recursos humanos y materiales en batalla para salvar naciones y ciudades, y con entrega total y abandono valeroso, muchas personas pelearon por sus familias. Es una regla en la vida que luchamos para sobrevivir. Lo que es de gran precio para nosotros lo defendemos con todas nuestras energías de todo ataque real o imaginario. La palabra de Dios y el don de vida eterna tienen un valor infinito, amados hermanos. Se les ha confiado a los fieles discípulos de Cristo, a la iglesia del Señor. Y quiero decir, dirigiéndome a la primera iglesia bautista de Balboa, que eso tiene que ver con nosotros también. Se nos ha confiado a esta iglesia local defender la verdad.
Ellos, los falsos maestros, tergiversan la verdad de Dios, tratan de engañar y destruir, a los incautos. Pero la verdad de Dios ha de prevalecer, llevada y defendida por quienes han dedicado la vida al Hijo de Dios. Esa es una tarea importante, una responsabilidad tremenda y un gran privilegio aceptar esa comisión. Significa, hermanos, que ninguno de nosotros, los cristianos, ninguna iglesia local del Señor puede evitar esta responsabilidad o hacerse indiferente en esta batalla, en esta lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Eso incluye tanto a los caballeros como a las damas en la iglesia. Ese fue el mensaje de Judas a los cristianos de todas partes. Vendrá la oposición y se levantarán y surgirán maestros impíos, pero los cristianos deben contender ardientemente por la fe, como dice Judas en el verso 3 que vimos el domingo pasado, rechazando toda falsedad e inmoralidad. Lo vimos también en el verso 4 y lo vamos a ver ahora en el verso 19, una vez más. Y recordar los maravillosos actos de Dios de rescate y castigo. También lo vimos en el verso 5 y el verso 11 y lo vamos a ver esta noche en el verso 14 y 16. Las adversidades de los apóstoles. Claro que ha habido tiempos difíciles y los hay todavía y estamos viviendo en tiempos difíciles en el presente. Manteniéndose en oración, apropiándonos de la fe, manteniéndonos en oración y manteniéndonos cerca del Señor Jesucristo y ayudando y socorriendo a nuestros hermanos, rechazando y luchando contra el pecado en nosotros y cualquier forma de pecado. Judas termina con una doxología gloriosa de alabanza a Dios, versos 24 y 25. Y esta doxología de Judas generalmente nuestro hermano pastor Andy Hijo lo utiliza en la doxología al final de cada servicio dominical. Hay una pregunta que hace el editor de esta carta de la Biblia, el Diario Vivir, y es la siguiente: ¿cuánto valor le da usted a la palabra de Dios, hermanos? Sigue otra pregunta: a la confraternidad en la iglesia y a la obediencia a Jesucristo. ¿Cuánto valor le da usted a todo esto? Y lo otro es recordarnos que hay falsos maestros interesados en destruir su vida, hermanos, cristocéntrica. Cuide su fe, cuide su mente y su corazón. La credibilidad de la palabra de Dios y la unidad del cuerpo de Cristo. Y recomendamos entonces el estudio minucioso de esta preciosa epístola escrita por Judas. Ahora, continuamos en el verso 12 en esta noche. Y escribe Judas y dice: estos falsos maestros son manchas en vuestros ágapes, en esa coinonía, en ese compañerismo que tienen los cristianos cada vez que nos reunimos como cuerpo de Cristo. Esa alegría de estar entre el pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios. Estos falsos maestros son manchas en esa festividad cuando nos reunimos como iglesia. Dice Juan, estaban con nosotros, Juan en su epístola, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, estos maestros, estos falsos maestros son una mancha en la iglesia cuando está reunida como pueblo de Dios. Y él continúa, Judas continúa y dice que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes, dice que ellos son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 13, que estos señores son una verdadera
verdadero peligro. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, verso 13, ya que tienen por delicia el gozo de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, ellos se recrean en sus errores. Y le tengo que decir, hermano, que luego de muchos años que el Señor me ha permitido caminar en el Evangelio y a través del ministerio pastoral, con tristeza y con dolor tengo que reconocer que nos hemos encontrado con muchos falsos maestros que parecen que son hijos de Dios, pero cuando uno los escucha, uno se da cuenta, uno descubre sus verdaderas intenciones. En el verso 13, Judas dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. También hemos visto eso. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17, dice Pedro también, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermano, una cosa es que uno cometa un error, uno desconozca una doctrina o la aplicación de una doctrina, y otra cosa es que uno construya, traiga de afuera una interpretación al texto que está dentro del contexto de la Biblia. Por eso tenemos que cuidarnos de no mezclar nuestras opiniones cuando exponemos la palabra de Dios. Al momento de exponer la palabra de Dios, nuestras opiniones no tienen ningún valor, hermano. El valor es que hay que ser leal al texto dentro de su contexto y no traer interpretaciones externas, porque la Biblia tiene una regla, y una de las primeras reglas que son esenciales en el estudio de la Biblia o en la exposición de la Santa Escritura es que la Biblia es su primer y único intérprete. Ella misma se interpreta. El verso 14 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 2, también hay algo interesante. Y está escrito de esta manera. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuerza a su derecha, para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que pecadores impíos han hablado contra él. Solamente en este verso 15 se mencionan aproximadamente 5 veces la palabra impíos, y esto es para llamar la atención. Hay una sentencia en firme, hay una sentencia que no va a admitir apelación de parte del Señor Dios y juez. Dice el verso 15 y empieza de esa manera, para hacer juicios, hermano, contra todos. Ellos van a conocer a un juez severo, a un Dios que es amor, pero que también es de justicia y que no tolera para nada, ni va a dar por inocente a aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, porque cuando decimos que sabemos, estamos comprometidos con la verdad.
Porque si decimos que sabemos, pero hacemos las cosas contrario a aquello que decimos que sabemos, sobre todo refiriéndose a las Escrituras y a los mandatos de Dios, hermanos, somos personas falsas, peligrosos, falsos maestros, falsos cristianos, lobos encubiertos con piel de oveja entre el redil del Señor. Y una y otra vez, solamente en este verso 15, el Señor habla de los impíos. Va a dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermano, y en estos tiempos que vivimos, escuchamos gente, personas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en las calles, en las universidades, en los salones de clase, en los colegios, en los parlamentos, hablar de una manera terrible contra Dios y contra Cristo, burlándose, menospreciándolo, levantando su puño contra el cielo, hablando sin el menor temor, palabras necias, son palabras nacidas de un corazón turbulento, impío y malvado, hablando contra Dios y contra su Cristo. No quedarán impunes en el día del juicio. Dice el verso 16 de Judas: estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provechos. Y han pervertido con sus malas intenciones y sus malos deseos el precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo, y lo han convertido en un negocio, en una forma de enriquecerse, y con eso han traído desprestigio tanto a la iglesia como a sus ministros. Por eso es que es importante, y me quiero dirigir ahora a los hermanos seminaristas en esta noche. Por eso es importante, y a los profesores y directores de nuestro seminario, por eso es importante enseñar la ética cristiana desde el primer año hasta que salgan graduados de los seminarios. Es importante inculcar eso, la defensa de una ética que no admita ningún tipo de error, pero tampoco que estemos recibiendo regalos y recibiendo beneficios más allá del que corresponda a la labor como obrero en la viña del Señor. Uno de los principios éticos que se le debe inculcar a los seminaristas desde el primer año, sobre todo a aquellos quienes manifiestan un llamado al ministerio, es que en la obra del Señor en la iglesia los ministros no estén involucrados en el manejo de las finanzas de la iglesia. Para eso el Señor nos da otros hermanos que tienen dones especial para eso. De esa manera cuidamos no solamente nuestro testimonio personal, el testimonio de la iglesia, el testimonio del evangelio. Estos falsos maestros, ellos sí les gustan no solamente tener el púlpito, sino administrar los recursos de la iglesia, las ofrendas que dan los hermanos para el sostenimiento total del ministerio. Y ellos mismos son, además de ministros, pastores, maestros, también son tesoreros y administran los recursos, no dan informe y no se sujetan a nadie. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y Pablo le escribe mucho de este tema en las cartas pastorales a Timoteo. El doctor Lucas también en su libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos de la Iglesia, o también conocido como Hechos del Espíritu Santo, al libro de Hechos, nos habla en el capítulo 20 la despedida de Pablo
a los ancianos y les recuerda y les previene al mismo tiempo que vendrán tiempos peligrosos, porque de entre vosotros mismos, dice, se levantarán falsos maestros. Verso 19, continúa Judas y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hermano, una cosa es causar división cuando se enseña el Evangelio, cuando se predica el Evangelio con lealtad, y otra es causar divisiones para obtener poder, tener poder y autoridad. Si usted ve a un hombre que está buscando poder y autoridad, sea pastor, diácono, maestro, miembro de la iglesia, ansioso de poder, ansioso de autoridad, que no respeta tampoco él ninguna autoridad, el que no se sabe someter, cuando está en poder se vuelve un déspota. Y lo he visto también a lo largo de mi vida. Ellos causan divisiones, están ansiosos de poder, de presentarse con toda la autoridad sobre todos los demás. Por eso que usted encontrará que hay muchos llamados ministros de algunas iglesias que no se conforman con ser reconocidos como pastores. Ellos quieren ser reconocidos como apóstoles, sabiendo que ese ministerio apostólico, como lo entendemos del primer siglo de los apóstoles de Cristo, ese ministerio terminó cuando murió el último de los apóstoles de Jesucristo, en este caso Juan. Su presencia y su autoridad apostólica sí sigue con nosotros a través de sus cartas. Ellos están presentes, pero ellos ya partieron con el Señor y ese ministerio cerró y terminó cuando falleció el último de los apóstoles. Pero estos falsos maestros que causan divisiones no se conforman por ser conocidos como pastores. Ellos necesitan otros títulos eclesiásticos y se llaman también apóstoles y son sensuales, que no tienen al Espíritu Santo en ellos. Así que Judas le dice a la iglesia, a los hermanos, a nosotros hoy, en el verso 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esa figura o ilustración que a veces usamos, que la iglesia de Jesucristo es el único ejército que marcha de rodillas, es una muy buena figura para este texto, porque así es que avanza la iglesia en oración. Nuestras peleas y nuestras batallas más grandes, nuestras victorias más grandes, lo encontramos en nuestro rincón de oración. Y ahí donde dice Judas que debemos estar orando con fe en el Espíritu Santo. Dice el verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, sin amargura, hermanos, sin resentimientos, sin arrastrar enojos, iras. Esos son frutos de la carne. Es inevitable, hermano, que en algún momento nosotros podamos recibir alguna ofensa de algún hermano o de alguna autoridad en la iglesia. Eso pasa, a mí me ha sucedido. Y sí lastima, y sí hiere. Yo he sido por muchos años objeto de eso. Pero le doy un consejo, si usted ha sido tratado de esa manera, no guarde eso en su corazón, ni lo recuerde. Entrégueselo al Señor y perdone. Y usted será libre, como Jesucristo dice en el Evangelio, a quien el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Así que, una vez más, el verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjese, manténgase mirando la cruz de Cristo, mirando la eternidad que está delante de usted, delante de mí.
Enfóquese en la cruz de Cristo, hermano. Enfóquese en la eternidad. Este mundo es pasajero y no es seguro nada. Nada es seguro en este mundo. Y si queremos decir, no, hay cosas seguras, bueno, lo único seguro en este mundo es que no hay nada seguro y que todo esto tendrá un fin. Y cada día nos acercamos al fin de todo este mundo como lo conocemos. Porque la Biblia nos promete, Dios nos promete que hará todo nuevo y regresaremos a la creación como estaba antes de la rebelión del hombre. Algunos que dudan, dice en el verso 22 Judas, algunos que dudan, convéncelos. Sí, hay hermanos que tenemos que tomarnos tiempos y enseñarles las escrituras. Algunos tomarán mucho más tiempo que otros, pero no debemos rechazarlo. Tenemos que tener amor y paciencia y seguir con ellos, paso a paso, a la velocidad de ellos, con la sana doctrina, la sana enseñanza. Como decimos nosotros en la primera iglesia bautista de Balboa, volviendo a las doctrinas olvidadas. Y tenemos que tener paciencia también, porque hay mucho pueblo de Dios, sobre todo en nuestra América Latina, en nuestra querida Panamá, que no conocen el olvido de la sana doctrina fue tan profundo, ellos nunca fueron enseñados con estas doctrinas esenciales y hoy le cuesta. Muchos son pastores por años. No quiere decir que no son salvos o no quieren decir que no sean hijos de Dios o una iglesia del Señor. Hay que tener paciencia con ellos. Judas dice, algunos que dudan, convencerlos. Y una manera de convencerlo es por el testimonio que podamos tener como congregación, como iglesia. El verso 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos que salvar a algunos, ir más allá de la milla. Dice Judas en sus palabras, arrebatándolos del fuego, pero hay otros que tenemos que tener misericordia con temor. Dice, a esos que son contumaces, que son que usan su palabra como si fuera una espada para herir, no como el cirujano que usa el bisturí para cortar y sanar, sino que estos usan sus palabras para herir mortalmente sin misericordia. Son burladores y necios, dice Judas, aborreciendo a ellos aún la ropa contaminada por su carne, porque han estado engañando a muchos y enriqueciéndose de la ingenuidad y de la necedad de los incautos. Es imposible que nosotros, como pueblo de Dios, nos sentemos con ellos. Para nada, hermanos. Y finalmente esta preciosa doxología, como dije al inicio de esta noche, que en Balboa la entonamos generalmente como nuestra doxología en la liturgia dominical. Y es una alegría escuchar al final de nuestro servicio, ya cuando se va a finalizar el culto, cerramos con esta doxología y la invocación o la bendición pastoral de parte del pastor director del culto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Preciosas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que es poderoso, que nos guarda sin caída? Dios y la persona de Cristo Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, quien está sentado a la diestra de Dios Padre y el Padre le ha entregado a él todo poder y toda autoridad. Él nos guarda, Él es poderoso, todopoderoso para guardarnos sin caída. Y algunos que caeremos, Él nos vuelve a levantar y estamos firmes en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza y nuestra firmeza
está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él nos preserva y nos presentará por la obra de la persona del Espíritu Santo que está cada día santificándonos, nos van a presentar sin mancha delante de la gloria de Dios con gran alegría, hermano. ¿Qué le parece si usted empieza a llenar su corazón con gozo y alegría desde ahora? Sabiendo todo lo que está por delante de usted y que lo espera, la eternidad con Cristo y con los millares de ángeles y santos de toda la historia, para celebrar por siempre la victoria de Cristo. Y el verso 25 y final de esta epístola: al único y al sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermano, al leer este final, el verso 25 de la doxología de la carta de Judas, le pregunto, ¿quién cree usted que gobierna, hermano? Solo hay una respuesta a esa pregunta: Dios Todopoderoso, y en ningún instante desde la creación el Señor ha entregado su gobierno, hermano. Jamás. Él gobierna en el cielo y en la tierra y se hace su voluntad. Nosotros no podemos entenderlo todo ni explicarlo todo, pero lo que Dios nos ha revelado y lo creemos, eso predicamos y enseñamos. Y una de las cosas de las que estamos totalmente convencidos y defendemos esta verdad, porque es la única verdad, no hay más de una verdad, no hay dos verdades, hay una sola, es que quien gobierna el mundo, hermano, tanto en el cielo y en la tierra, y en el fondo del mar, y en el inmenso espacio, es Dios, nuestro Padre Creador, y le ha dado ese poder también a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Quién gobierna, hermano? Recuerde esto siempre. ¿Quién gobierna? Dios. Si el Señor Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores, dice el Salmo. Dios es el que edifica. Dios es el que gobierna. Dios es el que tiene el control. Bendito sea su nombre. Hermano, despidámonos con una oración esta noche. Dulce Padre Celestial, ayúdanos a vivir de una manera que traigamos honra y gloria a tu nombre, alabanza a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo para vivir como Cristo, pensar y sentir como nuestro dulce Maestro. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión contigo a través de la oración y de tu palabra. Señor, y prepáranos, si es tu voluntad, Señor, para los reinicios de nuestro servicio presenciales. Habrá algunas limitaciones que entendemos que nos han pedido la autoridad de salud y seremos obedientes a ellas. Hasta que, Señor, en tu tiempo y bajo tu voluntad, tú permitas que todo esto ya no sea necesaria, estas medidas, y podamos, Señor, gozosos, regocijarnos y tener compañerismo y coinonía entre el pueblo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.